tardes, alumnos. Vamos a comenzar con nuestra práctica de terapia diurética. Y antes de ceder la palabra a ustedes, bueno, vamos a hacer algunas consideraciones en cuanto a la terapia diurética en sí, ¿ya? Ustedes saben de que cuando se indica terapia diurética, la indicación puede ser tanto por vía oral o por vía parenteral, ¿no? Acá los casos clínicos desde el punto de vista pedagógico nos van a ayudar a discriminar si vamos a utilizar vía oral o vía parenteral, ¿ok? Sobre las dosificaciones, concentraciones, no es de que haya la terapia diurética es uno de los ejemplos en los que no vamos a encontrar una medicina basada en evidencia pura, en la que propiamente respalde determinada dosificación, uso, etcétera, ¿no? Esto tiene mucho de experiencia, de juicio clínico. Todo lo que es el juicio clínico en realidad al mismo tiempo está basado en la experiencia y en la evidencia. Entonces, algunas consideraciones es de que cuando vayamos a tratar pacientes con síndromes edematosos, primero tenemos que ver la condición clínica, por eso todo parte del diagnóstico. O sea, hay que ver el grado de enfermedad, el grado de severidad, por ejemplo. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene edema localizado en tercio distal de miembros inferiores que tratar a un paciente que tiene anasarca, congestión pulmonar o edema agudo de pulmón, que es la expresión máxima de la congestión pulmonar. Uno entonces dependerá del grado de la enfermedad. Otras variables que intervienen, que no son definitivas, pero sí intervienen en el análisis, es el grado de albúmina, porque ya ustedes tienen que recordar la farmacocinética de los diuréticos de ASA en cuanto a la albúmina. Otra variable será el grado de comorbilidad, puesto que hay algunas condiciones comórbidas que normalmente están asociadas o descritas por tener refractoriedad diurética, y eso significará que tenemos que utilizar doble bloqueo diurético, o sea, no solamente un diurético de ASA, se puede asociar con un diurético tiacídico o con un antagonista de la aldosterona, o podemos incrementar la dosificación, ¿cierto? Podemos ir de lo que aparentemente, o de lo que podríamos decir una dosis leve, una intermedia y una alta, ¿no? Alta, por ejemplo, si ya estamos considerando furosemida, por ejemplo, 3 ampollas endovenoso cada 6 horas, o sea, ya eso es una dosis alta. La furosemida en ampollas viene de 20 miligramos y en tabletas de 40 miligramos. Si en el ejemplo les estoy diciendo 3 ampollas, serían 60 miligramos. Si se les digo cada 6 horas, 4 veces al día, 6 por 4, o sea, 240 miligramos. O sea, es una alta dosis. Incluso, normalmente en la bibliografía, normalmente hablaban de que la dosis máxima diurética justamente fluctuaba en esa dosis, ¿no? 240 miligramos. Sin embargo, en realidad, las dosis máximas diuréticas en la práctica clínica se ven muchísimo más, ¿ok? En especial en cardiología, en pacientes con posoperados de cirugía cardíaca, en la que la dosis incluso llega a 480 o incluso hasta más. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta en terapéutica es que mientras más subas la dosis de un medicamento, más riesgo de efectos adversos del mismo, ¿no? Así es que también en esta práctica ustedes repasarán cuáles son los efectos adversos medicamentosos esperados de los diuréticos de ASA, en especial a una dosis alta, o podría ser muy bien también una dosis inapropiada, si es que el caso no lo indica. Muy bien, entonces esas son las condiciones que tienen que recordar, que seguro ya han estudiado, cuáles son esas comorbilidades, etcétera. Y cuando ya estén con un paciente con terapia diurética, lo que es importante, objetivamente hablando, es ver algunos indicadores. Bueno, el único indicador subjetivo es el que les va a relatar el paciente de cómo se siente, que si se siente mejor, que ya no está hinchado, que ha bajado el edema, por ejemplo. Eso es importante también. Y desde el punto de vista objetivo, ustedes ya tendrán que valorar el edema, según semiología lo han visto en cruces, ¿cierto? Harán la gradación en 4 cruces y irán viendo objetivamente si se ha reducido, lo examinarán para ver si se ha reducido la congestión pulmonar, etc. O sea, uno es el examen físico. 2 será, objetivamente hablando, el peso. Si el paciente tiene un delta de peso negativo, o sea, va perdiendo peso diariamente, eso también es un indicador de que la terapia diurética está haciendo efecto. Hay que ver qué cantidad tiene de diuresis y cuánto pierde de peso.
El otro indicador que tenemos que tener en cuenta es, bueno, hacemos el balance hídrico, siempre tenemos que hacer balance hídrico de los pacientes para ver si en este caso en efecto es negativo, ¿ok? Y bueno, y principalmente eso, ¿ya? Ya, evidentemente ya en cuanto a lo que se refiere a complicaciones, tenemos que pensar trastornos hidroelectrolíticos, del equilibrio ácido-base, por ejemplo. Muy bien, vamos a comenzar. Levanten la mano los del grupo A, que van a ser el caso 1. A ver, levanten la mano todos los del grupo A. Ok, a ver, un ratito. A ver, Álvaro, anda leyendo el caso, por favor. Álvaro, Sí, doctor. lee el caso. Bueno, caso 1, varón de 39 años con síndrome nefrótico que se encuentra en la Zarca. Presenta albúmina de 2 gramos por decilitro. Pesa 80 kilogramos, refiere enfoque de tratamiento. Luego de 5 días, cursa con disminución de 5 Ya, kilos. hasta ahí nada más. Ok, doctor. Hasta ahí. Solamente leyendo el primer párrafo escribe tus diagnósticos acá. Álvaro escríbelo, perdón, Jean Paul escríbelo abajo. A ver, comiencen. 30 segundos. Diagnóstico, doctor. Y RP también. Diagnóstico y tratamiento. Ah, ok, ok. Claro. Correcto. ¿Ya? A ver. Lo de la dieta está bien que lo pueden escribir, pero ahorita nos centramos en la terapia diurética. ¿Ya? A ver, Jean Paul. Jean Paul, ¿va? ¿Tu dosificación de la furosemida? Ya, a ver, muy bien. A ver, Álvaro. Ok, entonces ya nos están dando el diagnóstico acá de un paciente que tiene síndrome nefrótico, que incluye obviamente el edema. Y la primera indicación es de que, bueno, lo de la dieta no voy a comentar, vamos a centrarnos en terapia diurética, entonces me están hablando de furosemida 20 miligramos, que en efecto viene la ampolla así, endovenoso 4 ampollas, ¿no? Ya hemos dicho de que primero hay que poner, esto de endovenoso tendrá que venir después, ¿ok? Endovenoso aquí, ¿ya? Ya después tendremos que poner el intervalo, es que acá no veo ningún intervalo de tiempo, pareciera que fuera 4 ampollas en este momento. A ver, ¿por qué le indicas furosemida primero como terapia parenteral y por qué 4 ampollas? A ver, te escucho. Álvaro Rojas. Bueno, como viene, como la furosemida viene de 20, consideré el peso y no, perdón, un momento, doctor. A ver acá.
Jean-Paul Martínez, tú has puesto furosemida 20 miligramos, 2 ampollas endovenosa cada 8 horas. A ver, ¿cuál es el fundamento? Jean-Paul, Sí, doctor. Eh, Era en este caso, había leído que estos diuréticos se administraban 1 miligramo por kilo. En este caso, el paciente tenía 80 kilos, entonces en total eran 80 miligramos que tenía que administrarle. pero tú estás poniendo acá 2 ampollas que es 40 miligramos. Y si es de 24 horas serían Sí, doctor, 120. eran 12 horas, perdón. ¿Cómo? Uy, ya lo borraron ya. ¿Quién fue? Álvaro. No, ¿Mm? sí, doctor, disculpe. A ver, la primera pregunta era si el paciente requiere terapia oral o parenteral. Ya, a ver, ¿cuál es la respuesta, Álvaro? Terapia parenteral, doctor. Ya, pero ¿por qué? Terapia parenteral, o sea, ¿cómo se les ocurre colocar furosemida en ampollas si no saben si puede recibir vía oral el paciente? ¿Mm? Acá el caso clínico ya te está señalando algo que no lo dicen. El paciente tiene anasarc. ¿Qué cosa es que el paciente tenga anasarc? ¿Qué significa la anasarc? ¿Mm? ¿Qué cosa es la anasarc, Jean-Paul Martínez? Es un edema generalizado, doctor. No, edema generalizado es edema generalizado. A ver, semiología, ¿qué pasó? El anasarca es cuando el paciente tiene edema generalizado, pero más compromiso de las serosas. O sea, yo espero encontrar acá hidrotórax o derrame pleural, o espero encontrar ascitis, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ya me está diciendo, o sea, ya implica una gravedad en cuanto al síndrome edematoso, ¿no? Y un paciente con síndrome nefrótico y anasarca, normalmente su indicación es hospitalización. Y un paciente que esté hospitalizado, normalmente es un paciente que le damos terapia diurética parenteral. Y la respuesta en relación a ello es para optimizar la farmacocinética, puesto que cuando un paciente está con terapia oral, su absorción podría ser errática, podría ser que el mismo edema generalizado pueda incluir edema de la mucosa intestinal, etc. Entonces, se puede verse alterada o mermada su absorción. Si bien es cierto que la furosemida tiene una buena biodisponibilidad, tanto la vía oral como la vía parenteral. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora la dosificación. Entonces, para la dosificación yo tengo que graduar un poco, ¿ya? No es lo mismo tratar un paciente, vuelvo a decir, con edema agudo de pulmón que un paciente que está con solo síndrome edematoso generalizado y que puede tener ascitis. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, la gradación de la dosis tiene que estar relacionado con ello. A ver, vamos a preguntar, Dani. Este paciente estuvo también, tu compañero indicó acá espironolactona. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo más me iba por la furosemida, ¿no? Como había Ya lo mencionado sé, primero, pero, ¿no? La espirulactona pero no. ¿qué opinas de la ¿y qué opinas de la espironolactona? A ver, se supone que han venido leyendo y cuando han visto terapia diurética hay algo que se llama doble terapia diurética. Entonces, se supone que su compañero ha considerado eso porque para optimizar el tratamiento. Sin embargo, eso solo se indica cuando hay ya refractoriedad. No se indica de primera terapia, primera intención, no se indica terapia doble o terapia doble diurética. ¿Y por qué razón?
Porque hay muchos pacientes que pueden ser susceptibles y sensibles a la terapia diurética. Tú no lo sabes hasta el momento de haberlo administrado. La única definición de terapia, que el paciente sea refractario, es cuando ya recibió la terapia diurética. Solo allí. Si no responde a una dosis que se supone es adecuada para el paciente, entonces simplemente diremos que el paciente es refractario. ¿Ya? Puedo presuponer, eso sí, qué factores de riesgo podría tener para que el paciente sea refractario. Y uno de ellos está allí en historia clínica. A ver, Mitzi, ¿qué cosa dice en historia clínica que me podría hacer pensar que podría ser refractario el paciente? Buenas noches, doctor. Que el paciente está ahí con albúmina de 2.0, doctor. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver la albúmina en todo esto? Bueno, doctor, bueno, la albúmina en sí, doctor, bueno, es una proteína que se encuentra en la sangre que va a hacer que la furosemida llegue a... Es como el transportador de la furosemida, doctor. Es Y, el y, es- transportador, pues. Ajá. ¿Qué más? y eso va a hacer que no llegue bien al riñón y no haga que haga su efecto, ¿no? Entonces, se puede decir que no estaría tal vez funcionando bien porque esto está disminuido. Claro, o sea, podría afectarse en cuanto a la distribución farmacocinética de la furosemida. Si no llega la furosemida a su órgano diana, entonces no podría actuar, ¿no? A ver, Mitzi, cuando la furosemida ya llega al riñón, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cómo llega finalmente al riñón para que finalmente haga su efecto farmacológico? ¿A Ya, través de qué? bueno, como le dije, la furosemida llega a través de la albúmina, como la furosemida es un diurético de asa, en sí va a llegar a lo que es el asa, eh, y Pero ¿cómo llega? ¿Se filtra o se secreta? ¿O llega por el túbulo o se filtra por el glomérulo? mm, se secreta, doctor. Se secreta, pues, eso tiene que acordarse, es importante. O sea, algunos conceptos de farmacología, obvio que tienen impacto clínico, se secreta a nivel tubular, ¿ya? Entonces, así tiene que llegar la albúmina. No puede competir con nada para que llegue adecuadamente ahí al túbulo y al asa ascendente gruesa de Henle. Ok, bueno, entonces vuelvo a repetir en este caso la espironolactona que había indicado de primera intención no se debe de pensar, si bien podrías pensar que tiene cierto riesgo para ser refractario, pero aún no lo sabemos. En cuanto a la dosificación, bueno, ustedes tienen que más o menos tener algo estandarizado, ¿no? Una forma de prescribir es esa recomendación de 1 miligramo por kilo, pero en realidad tiene muchos bemoles, puesto que eh, eso muy bien también se puede considerar para la vía oral, pero ya ven que en la práctica clínica, según el contexto del paciente, podría eso diferir, como en este caso que optamos por una vía parenteral. Y acá lo importante con la furosemida es que tiene que tener siempre un intervalo de administración. O sea, ustedes no pueden indicar solo una dosis única. ¿Por qué? Porque el tiempo vía de media es corto de la furosemida. Lucero, ¿cuánto es el tiempo de vida media de la furosemida? Mm, aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. De 2 a 4 horas, un tiempo de vida media corta, ¿no? Por eso es que a veces se puede administrar a los pacientes cada 6, a veces cada 4 horas. Si yo, por ejemplo, lo administro cada 12 horas, eso no significa que dura 12 horas, ¿no? Significa que igual durará 2 a 4 horas y habrá un periodo en el que no va a haber efecto diurético. Eso es lo que va a pasar. Pero lo administro cada 12 horas porque es un paciente que no requiere mucha dosis durante el día, no es como si le administrara al paciente una ampolla cada 12 horas y ya está. ¿Ok? Que eso sería más o menos una dosificación baja, ¿no? Una ampolla cada 12, una ampolla cada 8, por ejemplo. ¿Ok? Y ya si se vuelve un poco mayor, intermedia, podría ser cada 6, 2 ampollas cada 8 y por encima de eso podríamos 2 ampollas cada 12 y por encima de eso ya lo podríamos considerar una dosis alta, ¿no? Entonces, no, en un paciente que tiene síndrome nefrótico como este paciente,
es muy probable que no vayamos a requerir una dosis baja, sino a lo mejor una dosis intermedia. Entonces, muy bien, podríamos indicar en el RP, por ejemplo, furosemida de 20 miligramos. Es posible que le podría dejar 2 ampollas endovenoso cada 12 horas, por ejemplo. O otra opción, porque esto no es fijo, es que yo le podría dejar una ampolla endovenoso cada 6 o 8 horas. También podría ser eso. Lo importante es que tiene que tener un intervalo porque tiene una enfermedad de que no va a remitir su síndrome de hematoso con una dosis única. Tiene que tener un intervalo de administración. En el primer caso, en el segundo caso estoy administrando 60 miligramos al día. En el primer caso estoy administrando 80 miligramos al día. ¿Ok? La dosis podría fluctuar tranquilamente entre 60 y 80 miligramos. ¿Ya? Entonces, si yo sumo la dosificación, concentro la dosificación, también eso tiene un efecto agregado natriurético. ¿Ok? Si yo reduzco el intervalo de administración, voy a favorecer más el periodo natriurético diario. ¿Ok? Si hay mayor espaciamiento, habrá mayor espaciamiento de no efecto natriurético. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que verificar. Así que cuando yo miro estas cosas, ya se me disuelve un poco la sugerencia de 1 miligramo por kilo, ¿no? Ustedes tienen que graduar bien esto, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tuviera solamente un pequeño síndrome de hematoso, y a lo mejor yo le tengo que dar administración por vía oral, probablemente darle solamente una tableta o una tableta y media bastaría, ¿no? Entonces va a depender del caso. La furosemida, si ustedes no tienen mal cuidado en administrarla, lo que puede suceder son efectos adversos. Si a ustedes le colocamos una ampolla de furosemida, ustedes que son personas adultas sanas, ustedes pueden tener una hipovolemia severa, pueden hacer un choque hipovolémico. En cambio, estos pacientes, por el hecho de tener un síndrome nefrótico, por tener anasarca, hipoluminemia, yo ya sé que no va a tener ese problema, más bien yo al revés, le dosifico más, es diferente. Pero tiene que darse cuenta de que tiene que tener cada quien su dosis apropiada. A ver un momento. Tienen que saber fundamentar cuando explican por qué, ¿ah? No están sabiendo fundamentar. Solamente escriben, pero no fundamentan. A ver, entonces en ese caso 1, seguimos en el caso 1. A ver, un momento. A ver, Lucero. Lee el siguiente párrafo. Luego de 5 días, cursa con disminución de 5 kilos. Refiere enfoque de tratamiento. Ya, ¿cuál es tu primera impresión si te dicen que has reducido después de 5 kilos, de 5 días 5 kilos? Me parece que está mejorando la anasarca, ha disminuido de peso y la medición del peso es una forma de ver si está mejorando o se conserva de una misma intensidad la anasarca. Ya, pero a ver, Horacio, ¿tú qué opinas? Horacio. Sí, doctor, que estamos viendo que ya el edema está bajando. Ya, pero no les escucho algo. A ver, si a ti te dicen de que en 5 días pierdes 5 kilos, ¿será lo mismo que te digan que en 5 días pierdes 20 kilos o 10 kilos? No, o de repente, doctor, aumentar la dosis de furosemida. Ya, es que para eso tienen que más o menos haber leído un parámetro, pues. Entonces, un parámetro de respuesta diurética en relación al tratamiento es justamente más o menos 1 kilo por día. Esa es una referencia ya que tiene mucho
muchos años, en muchos textos teóricos, 1 kilo por día. Puesto, ¿qué pasaría si tú perdieras? A ver, pero eso actualmente ya es un poco relativo, pero digamos que es una recomendación entre comillas justa, 1 kilo por día. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué había esa recomendación de que pierda 1 kilo por día? A ver, o sea, si pierdes más, ¿qué es lo que podría pasar? A ver, eh, a ver, cero, ¿qué es lo que podría pasar si pierdes más peso? Sí, bueno, el edema debe ser bajado gradualmente, ¿no? A ver, Ya un que momentito, si no, un momentito, un momentito. ¿Se fue? Sí, se fue. Ok, a ver, Lucero, ¿qué decías? sí, doctor, que el edema debe ser bajado gradualmente, ya que si no puede haber una alteración en los electrolitos o incluso puede haber alguna lesión renal aguda. Y es por eso que siempre se vigilan los electrolitos, creatinina y urea y la pérdida de peso, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien de ustedes quiere agregar algo más? Dani, Mitzi. Yo, doctor. Bueno, Sí. doctor, uno podría hacer que el paciente pueda llegar a una hipovolemia y bueno, por la disminución del líquido en la sangre, se puede ver formación de trombos, doctor. Exacto. Esa es la respuesta en realidad que les preocupaba a los médicos desde antes, que cuando un paciente tiene mucha depresión de volumen bruscamente, lo que va a pasar en sangre, eso tienes que explicarlo mejor, es que puede hemoconcentrarse, aumentar la viscosidad y en consecuencia producirse una trombosis venosa. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener cuidado y presente. Ahora, hablando ya en la experiencia médica, ver pacientes con trombosis venosa o sea, terapia diurética es sumamente inusual si es que el paciente pierde 1 kilo por día. Los pacientes que tienen, por ejemplo, falla cardíaca descompensada y están sobrehidratados y edematosos no pierden 1 kilo por día, pierden a veces 2 kilos, hasta 3 kilos. O sea, tienen una diuresis que hace que se pierda por lo menos más de 3 litros, ¿no? Entonces, esos pacientes mejoran ya en relación a esa terapia diurética y no hacen este tipo de complicaciones. Así que esto es relativo. Sin embargo, está claro que mientras más peso pierdas, si pongamos que pierdes 5 kilos, obviamente ahí sí te vas a exponer a efectos adversos como la trombosis. Entonces, 1 kilo actualmente ya no es que se considera fuertemente un criterio, pero digamos, más o menos uno podría tranquilamente manejar al paciente entre 1 a 2 kilos, ¿no? Eso es lo que más o menos en experiencia de hoy por hoy se hace. Y por la sencilla razón de que cuando uno maneja a estos pacientes hospitalizados, estos pacientes en realidad tienen una ganancia de peso no solo de un par de kilos, tienen una ganancia de peso de 10 kilos, de 15 kilos cuando están en anasarca. Entonces, si yo espero bajarle 1 kilo por día, me demoraría tratarlo 2 semanas, lo cual ya es demasiado. Por eso es de que hacemos una terapia que más o menos se estime entre 1 a 2 kilos. Muy bien. Entonces, en este caso, sin embargo, si me dicen que perdió 5 kilos en 5 días, tampoco yo no puedo objetar que esté mal, ¿ok? Sin embargo, les voy a dar un ejemplo hipotético. Lo que hicieron con este caso es incrementarle la dosis de furosemida, porque todavía lo veían en anasarca edematoso, y le pusieron, digamos, 2 ampollas endovenoso cada 6 horas. ¿Ok? Ese es el ejemplo hipotético. Entonces, diciendo eso, ¿ya? A ver, dice, a ver, lee lo que dice en el siguiente párrafo, a ver, Horacio. Horacio. Horacio.
Horacio, ¿te encuentras? ¿No está Horacio? A ver, Dani, lee el siguiente párrafo. Dice, en el día 8 cursa con un pH de 7.5, bicarbonato de 30 miliequivalentes por litro y una presión parcial de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Refiere enfoque de tratamiento. Ya, ¿cuál es tu tratamiento? ¿O cuál es tu enfoque? ¿Qué diagnóstico tiene ahora el paciente durante su hospitalización? ¿Qué se le agrega? ¿Mm? A ver, Dani, ¿te estoy escuchando? Una alcalosis, doctor, metabólica se llama, por el Ya, uso y por de la qué? furosemida. ¿Sí? ¿Tú esperas una alcalosis metabólica cuando usas furosemida? ¿Qué has leído? A ver, ¿quién quiere opinar de usted? Doctor, podría ser que ¿Sí? como la puro... Sí. A ver, un momentito que no escucho ahorita, un segundo. Ok, ¿quién es el que quería hablar? ¿Quién es la que estaba hablando? Lucero, a ver qué nos quieres decir. Sí, doctor. Bueno, puede ser que en este caso, como se haya administrado mucha cantidad de furosemida, el paciente tenga una hipocalemia y bueno, por esta hipocalemia haga una alcalosis metabólica por uso excesivo de diurético de asa. Ya, muy bien. Esta es una posibilidad por la hipocalemia, porque cuando hay hipocalemia eso puede fomentar la alcalosis metabólica. Sin embargo, esa no es la principal razón, o es la principal causa que yo espero para explicar esto. ¿Cuál sería la principal causa? A ver, alguien que sea de otro grupo quiere explicarlo, levante la mano. ¿Cuáles son los efectos adversos de la furosemida del diurético de asa? A ver, Isaac. Doctor, yo había leído que uno de los A RAMs de ver, la Isaac. Doctor, ¿me escucha? Sí. Yo había leído que uno de los RAMs de la furosemida es que produce la calosis metabólica, ¿no? Ya que aumenta la absorción de bicarbonato. Pero pienso que la causa más frecuente podría ser por la contracción de volumen y eso significaría que el agua del plasma sanguíneo disminuye y concentraría el bicarbonato, ¿no? O sea, lo que en conclusión sería Ya, que muy bien. Ok. Muy bien, eso es. O sea, primero, la complicación, una de las más frecuentes por utilizar dosis altas de diurética es la hipovolemia. Y si tú tienes pérdida de volumen, pierdes agua del plasma y por lo tanto el plasma concentra los solutos que contiene, como el bicarbonato, que es el segundo anión más importante del plasma. Entonces se concentra simplemente y por lo tanto hay alcalosis metabólica por depresión del volumen y ya está. Esa es la explicación. Si tú ves esto, y el paciente hemos dicho que como ejemplo hipotético está recibiendo 2 ampollas cada 8 horas, lo que tienes que hacer es bajar la dosis. Lo estaba recibiendo cada 6, creo que le dije, tienes que o bajar la dosis o suspender la furosemida. Solo que suspender puede ser que lo cuestionemos, porque, puesto que el paciente todavía tiene síndrome de hematoso por el síndrome nefrótico. Entonces, lo que tendríamos que hacer muy probablemente es reducir la dosis. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar, a ver, Álvaro, a ver, ¿qué dice el último párrafo?
En caso clínico, los mismos antecedentes, más enfermedad renal crónica y creatinina 4 miligramos por decilitro. Refiere enfoque de tratamiento. Ok, ya, muy bien Álvaro, ya leíste el caso, o sea, el paciente igual con síndrome nefrótico, pero también tiene enfermedad renal crónica con creatinina en 4. A ver, ¿qué hubiera cambiado de tu tratamiento? A ver, escribe el tratamiento, Álvaro, abajo acá. ¿Tendría alguna diferencia con esta dosificación que hemos escrito? A ver, escribe cuál sería la sugerencia de dosis, de tratamiento. ¿Sería la misma? ¿Cambia algo o no cambia nada? O sea, yo le A ver, disminuiría, doctor, la frecuencia en la que le administro. O también la ya, dosis. o sea, Porque estamos a ver, hablando. escribe acá lo que cambiarías, ¿no? Acá en el ejemplo de 1 dijimos furosemida, por ejemplo, 20 miligramos, 2 ampollas endovenoso cada 12 horas. Ya, escribe acá, considerando esa nueva premisa de paciente con síndrome nefrótico y RC, tienes la albúmina, tienes la creatinina, ¿cuál sería la prescripción del RP? ¿Ya? ¿Lo tienes? ¿Ya está? Furosemida 20 miligramos, una ampolla endovenosa cada 2 horas. Ok, ¿por qué le reducirías la dosis? Porque el paciente ya está ya está en enfermedad renal crónica, doctor. Y haciendo cálculos, ya se encuentra en el estadio 4. Ya, ¿y qué hace la enfermedad renal crónica para que reduzcas la dosis de la furosemida? A ver, Jean-Paul Martínez. A ver, no entiendo por qué. Si lo has reducido es por alguna razón, ¿no? Te me tienes que explicar por qué, pues. A ver, Jean-Paul, ¿tú qué opinas? Doctor, ¿Nada? Nada. Ya, tienen que prepararse, ¿no? Si no, van a estar desaprobados, ¿no? A ver, dentro de las condiciones comórbidas que más bien pueden asociarse como para y pensar en refractoriedad diurética e incrementar la dosis, justamente tenemos también a la enfermedad renal crónica. Cuando tú tienes enfermedad renal crónica, ya no puedes eliminar muchos ácidos orgánicos, y esos ácidos orgánicos normalmente se secretan en el túbulo. Entonces, esos ácidos al final compiten con la furosemida, hay una inhibición competitiva y afecta finalmente el efecto farmacológico de la furosemida. Por lo tanto, cuando tú ves esto, más bien es al revés, debes de pensar de que tendrás que incrementar incluso la dosis, ya no dejarle 2 ampollas endovenoso cada 12, sino por ejemplo cada 8 horas para comenzar, ¿no? Ok, bajen la mano este grupo, levante la mano el grupo 2. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En ese caso, si ya estaría en estadio 4, ¿el paciente
ya de por sí recibiría diálisis. En ese caso, ¿también se mantendría la misma dosis de furosemida o se incrementaría también? Igual. El paciente no va a recibir diálisis. En los estadios 4 la indicación no es diálisis. Ok, a ver, levante la mano al grupo 2. ¿Ya está el grupo 2? Mitzi, baja tu mano. Ya. A ver, Luigi, lee el caso 2. No, perdón, un ratito, un ratito. Un momento. A ver, vamos a ver. Ya, Dante, lee el caso 2. Uy, Dante no está acá. Ya, Sandra lee el caso 2. Sandra, Ay, no. Allá. ¿Se me escucha? sí. Ya. Bueno, es un varón de 80 años con antecedentes de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Ingresa por urosepsis. Al examen físico le encuentran edema, 4 cruces y ortopnia como positivo. Y dentro de los exámenes auxiliares tiene una creatinina de 6 miligramos por decilitro, una urea de 80 miligramos por decilitro y albúmina de 3,2 gramos por decilitro. Refiere Muy a... bien. Ya. Ok, escribe tu tratamiento, tu diagnóstico y tu tratamiento acá arriba y Carrel, escribe acá o Carrel, perdón, escribe tu diagnóstico y tratamiento acá abajo, ¿ya? A ver, 30 segundos. Ya, suficiente, el tratamiento no lo veo, ¿dónde está el RP? Sandra, Karen,
Karen. Sí, doctor, estoy escribiendo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? A ver, bueno, ya, suficiente. A ver, Sandra, ya. A ver, tú habías puesto allí edema generalizado, habías puesto diabetes, urosexis. A ver, se supone que el primer diagnóstico es el motivo que hace que el paciente acuda a hospitalizarse, que en este caso es urosexis. El segundo diagnóstico, a ver, si el paciente te dicen, ya tiene un antecedente de enfermedad renal crónica que es importante y ahora la creatinina está en 6. Cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, que en este caso se entiende que es por nefropatía diabética, porque tiene antecedente de diabetes y tiene que tener coherencia los diagnósticos. Si el paciente está con creatinina en 6, obviamente la creatinina está francamente elevada, está ya en un rango de uremia. Y cuando el paciente tiene esto, probablemente ha estado descompensado por la misma sepsis, ¿no? Ya, o sea, uno podría plantear ahí que en esa enfermedad renal crónica pueda tener una injuria aguda. Ok. Y lo tercero es de que dicen que el paciente tiene acá ortopnia. ¿Qué cosa es la ortopnia, Sandra? Es la sensación de falta de aire en posición de cúbito. Ya. ¿Y qué pacientes tienen ortopnia? Pacientes que puedan tener insuficiencia cardíaca congestiva o también que presentan edema pulmonar. Ya, pero ok, listo. Entonces, si tiene falla cardíaca congestiva, ¿por qué no lo has puesto en tu diagnóstico? ¿Ah? No lo sé. Pero claro, pues si solo sabes, llévalo al ejemplo, a tu práctica, pues ya. Entonces, dentro de los diagnósticos, si tiene ortopnia, ya es un grado de congestión pulmonar y que en este caso, esa falla cardíaca puede estar relacionada al problema de insuficiencia renal. Por eso hay algo que se llama síndrome cardiorrenal. Ok, ya, y del tratamiento, a ver, Sandra, ¿qué habías puesto? ¿Furosemida cuánto? Había puesto furosemida de 20 miligramos, 2 ampollas Ujú. vía endovenosa cada 12 horas y también había puesto albúmina al 5%, 1 gramo por kilogramo de peso. Iba a colocar Ya, por infusión cada 4 horas, pero tenía que ok, modificar la furosemida y ahí lo borré todo. ya. A ver, Karen, ya, tú fuiste. A Sí, ver, Karen, ¿qué de dosis de furosemida habías puesto? Doctor, yo estaba en duda y estaba poniendo al inicio por la situación cómo se estaba presentando,
hasta 4 ampollas endovenoso cada 12 horas, perdón, cada 8 horas, pero luego me doy cuenta que de repente es muy agresivo y dudé, por eso le digo, y bajé la dosis de manera inicial, como empezando a pesar del cuadro, a 2 ampollas endovenoso cada 12 horas. Ya, a ver, más o menos para hacer una secuencia con los diagnósticos previos, ¿no? Estamos viendo que en el primer diagnóstico tenemos de enfermedad renal, perdón, de síndrome nefrótico y que le dejamos, por ejemplo, 2 ampollas endovenoso cada 12 horas, ¿cierto? En el segundo, si le agregamos que tenía enfermedad renal crónica, 2 ampollas endovenoso cada 8 horas. En este caso, tenemos edema, congestión pulmonar, enfermedad renal crónica y urosexis. La pregunta es, ¿la urosexis contribuye en algo con la resistencia diurética? A ver, Dante, ¿tú qué dices? Dante, ¿no se encuentra Dante? Dante, no te escucho. Ya, sí. Es automático que tienen que escribir, pues si es que no pueden hablar. Nada, Dante. Bueno, a ver, la sexis, ¿qué pasa con la sexis? A ver, por eso ustedes tienen que tener coherencia con los diagnósticos, ¿no? Por eso, 1, urosexis, 2, la enfermedad renal crónica, 3, se supone que ya estamos diciendo el síndrome cardiorrenal. En realidad, todos esos diagnósticos están relacionados con resistencia diurética de algún modo. ¿Por qué? Porque cuando hay sexis, también se producen ácidos orgánicos, el ácido láctico, etcétera. Y esos también compiten con el sitio de acción de la furosemida diurético de asa. Espera un segundo. No se me va a ir el audio. Muy bien, entonces lo que les decía, si ya están teniendo todos esos diagnósticos como precedentes, se supone que lo que tenemos que hacer es incrementar la dosis diurética. Ya no será ni siquiera 2 ampollas endovenoso cada 8 horas, sino a lo mejor 3 ampollas endovenoso cada 8 horas, ¿no? Más o menos tienen que tener coherencia con lo que estamos explicando, ¿no? Pero tienen que, claro, partir del conocimiento teórico de cómo influye la sexis también. La sexis también contribuye, por si acaso, ¿ya? Ok, furosemida 3 ampollas endovenoso cada 8 horas. Estos casos clínicos no tienen, por si acaso, evidencia de uso de la albúmina, aunque es verdad que la albúmina puede contribuir con el efecto farmacocinético de la furosemida, es verdad. Pero normalmente tienen que estar asociadas, ¿no? Una precedida por la otra. Ok, a ver, Isaac, ¿qué dice después a los 5 días de tratamiento en el último párrafo? Sí, doctor. A los 5 días de tratamiento cursa con creatinina de 5 miligramos por decilitro y urea de 200 miligramos por decilitro. Refiera enfoque de tratamiento. Ya, ¿qué cosa nos puedes decir ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha sucedido ahí es que, bueno, primero hay que tener presente las complicaciones de la furosemia, doctor.
y entre ellas tenemos la deshidratación y la hipovolemia, ¿no? Entonces, cuando un paciente se deshidrata, pues la urea sube más que la creatinina, ¿no? Y a eso se le va a llamar lo que conocemos como azoemia prerrenal, ¿no? Y es por eso que estos se van a disociar y van a aumentar de manera proporcional, doctor. Muy bien, así es, en efecto. En la azoemia prerrenal, uno de los biomarcadores o indicadores que señalan lo mismo es la disociación urea-creatinina. O sea, acá mal haríamos en pensar de que el paciente está urémico mirando la urea en 200 porque la creatinina no ha subido en forma correspondiente. La correspondencia es de 20 a 1, o sea, si aumenta la urea en 20, la creatinina tiene que aumentar, o sea, cada vez que aumenta 1 la creatinina, la urea debería aumentar por 20, ¿no? Pero acá ya se perdió esa correspondencia. Entonces, en efecto, no es otra cosa que la disociación urea-creatinina que hizo su compañero. Acá la conducta debe ser la misma, suspender o reducir la dosificación. ¿Ya? Ok, baje la mano este grupo, levante la mano el grupo 3. Ok, a ver, veamos. A ver, Luz Angélica, lee el caso 3. Ya. Mujer de 40 años con diagnóstico de falla cardíaca acude por disnea, ortopnia, ingurgitación yugular positivo, edema 3 cruces, presencia del tercer ruido, radiografía de tórax, encefalización del flujo sanguíneo. Débito urinario 0.5 a 1 mililitros por kilogramo por hora. Presión arterial 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Sodio 128 milimoles por litro y potasio 4.1. Refiere a enfoque de tratamiento. Ya, a ver, escribe tu diagnóstico aquí arriba, rapidito, y tu tratamiento. Scarlett, haz lo mismo abajo. Con la T tienes que apretar el texto, Luz. Ya escriban sus RP si es que ya terminaron con los diagnósticos. Ujú. A ver, Scarlett.
Ok, muy bien. Entonces, a ver, empezando acá con los diagnósticos. Primero que el diagnóstico, en efecto, si el paciente te están diciendo que tiene toda la clínica de falla cardíaca y congestión pulmonar, pero en la radiografía tienes un dato, encefalización del flujo sanguíneo, ¿no? Cuando tú miras encefalización del flujo sanguíneo, ya esto normalmente es uno de los signos adicionales que vemos también en el edema agudo de pulmón, ¿no? Claro que acá podríamos haber sido más explícitos en la información, como por ejemplo infiltrados parailiares, iliofugales, que es típicamente lo que vemos en los signos de ala de mariposa de un edema agudo de pulmón, y flujo sanguíneo con encefalización. O sea, no es otra cosa que el incremento de la trama vascular como se ve en un paciente congestionado. Un paciente con edema agudo de pulmón por falla cardíaca descompensada, pues es la expresión máxima de la falla cardíaca descompensada en sí. Y por lo tanto tendremos que administrarle qué dosis de furosemida. A ver, Luz, tú has puesto 2 ampollas endovenosa cada 6 horas. A ver, ¿cuál sería tu justificación? Eh, bueno, como estaba también explicando que al principio había que comenzar no, o sea, no bruscamente, básicamente por eso, porque, o sea, no estoy segura de darle más, más de 2 ampollas. ¿Ya? ¿Tú qué dices, Scarlett? Que has Eh, puesto 4 ampollas endovenosa stat. sí, lo que pasa es que así como tal lo puse no lo encontré, pero yo en una literatura leí que en los casos de edema agudo de pulmón con falla cardíaca se ponía de 0,5 a 1 ¿cómo era? 0,5 a 1 miligramos por kilogramo de peso endovenoso en bolo. Entonces, pero en este caso, la paciente, o sea, no te dan el peso de la paciente, entonces como que estaba dudando y entonces como calculando, promediando, no es una paciente que pese 70 kilos, puse por eso 4 ampollas y como era en bolo, lo puse en una sola, Ok, pero muy bien. Lo que normalmente hay que hacer acá en un paciente con una expresión máxima de enfermedad es concentrar la dosis. Y por eso es que en esos casos sí se administra de 4 a 5 ampollas endovenoso stat. O sea, estamos colocando de 80 a 100 miligramos en bolo. Claro, lo único que ha faltado colocar es que luego, ya, hay que escribir acá, luego, pues, es muy probable que podríamos continuar con la dosis que su compañera ha puesto acá, 2 ampollas endovenosas cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Podría ser por el primer día, ¿no? Tal vez cada 8 horas suficiente. Entonces, no tenemos acá ninguna otra comorbilidad como enfermedad renal crónica, sepsis, que normalmente son condiciones comórbidas, ¿no? Ahora, un paciente con falla cardíaca es un paciente que normalmente muy bien podríamos agregar acá terapia doble con espironolactona. Ok, bueno, en este caso, por eso es importante graduar la severidad. Y luego me dicen que a los 3 días de tratamiento cursa con sodio en 160. A ver, Karsten, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, que al principio estaba con hiponatremia por lo que estaba diluido y una vez que se había compensado, el sodio había incrementado por concentración. A ver, no se te entendió bien. O sea, ¿por qué ha pasado con el paciente que dice que está ahora con hipernatremia? ¿Por qué? Porque al principio estaba con hiponatremia porque estaba diluido el sodio. Y una vez que se corrigió ¿cómo se llama? El volumen, ya había subido la natremia. Y O sea, también porque ahí el sodio sube cuando se corrige, el sodio sube cuando se corrige el volumen. por concentración. A ver, primero dices el sodio sube cuando se corrige el volumen y luego dices la palabra concentración. A ver, no entiendo estos mensajes telegráficos, Karsten. A ver, Cristian Napan, ¿tú qué dices? Doctor, no sé si estoy de todo correcto, pero me parece que puede llegar a
deberse a la resistencia que puede haber en la furosemida, ya que esta actúa en los canales de sodio, potasio y cloro. Ya, pero ¿por qué se produciría hipernatremia? Justamente por la resistencia que hay en ese sistema, dando que podías dar una resistencia y por eso es que hay una secreción mayor de sodio. Pero si hay, no te entiendo, va a haber una mayor excreción, pero dice que hay resistencia. Si uno dice que hay resistencia, se supone que es resistencia a la acción natriurética de la furosemida, ¿no? Entonces, dice se va a excretar más sodio. Entonces, si se excreta más sodio, la pregunta es, ¿y por qué aumenta el sodio en la sangre entonces? A ver, se absorbe más. A ver un momento. Ismael Mendoza, ¿qué dice? Sí, sí, doctor. Como es una enfermedad, como es la insuficiencia cardíaca, también hay una resistencia diurética. Entonces, al no absorberse el agua y el sodio en la asta ascendente por la furosemida, hay una mayor entrega de líquido a nivel distal. Y es ahí donde hay una hipertrofia, o sea, se hipertrofia, se hiperplasia y se reabsorbe más el sodio. No. Eso solamente explica por qué el paciente tiene resistencia diurética. El paciente con falla cardíaca porque es refractario. Nada más explica eso y eso al mismo tiempo explica por qué hay que darle doble terapia diurética con tiazida también o con espironolactona. Pero eso no explica por qué el paciente tiene hipernatremia. Por eso que tiene que estudiar, pues. ¿Por qué no han estudiado para esta clase de diuréticos? Empezando con su ABC de farmacología, complicaciones. Complicaciones, hipovolemia. Si hay hipovolemia, alcalosis metabólica, pérdida de agua, deshidratación, azoemia prerrenal. Y dentro de la deshidratación, o sea, no nos salimos de la lógica de pérdida de agua, de deshidratación, de volumen. Si hay pérdida de agua, ¿cuál es la principal causa de hipernatremia? Así, a ojo cerrado, la principal causa también es la pérdida de volumen, la deshidratación. Es la misma explicación, si en tu sangre pierdes agua, el plasma, entonces por eso es que hay hipernatremia. ¿Qué es más frecuente como complicación de un efecto adverso de la furosemida diurético de asa? ¿La hiponatremia o la hipernatremia? Es de lejos la hipernatremia. Alguien podría decir, doctor, pero si es un natriurético potente y pierde sodio, ¿cómo puede producir hipernatremia? La respuesta ¿cuál es? Porque sí, en efecto, pierde sodio, pero pierde más agua que sodio, porque induce también diuresis acuosa importante. Por eso al final en sangre se concentra. Ok, baje la mano este grupo. Levante la mano el último grupo. A ver, levante la mano el último grupo, rapidito. Muy bien. A ver, veamos un ratito. Ya, Lisette, lee el caso clínico. Caso 4. Varón de 60 años con diagnóstico de cirrosis hepática Child-B en tratamiento con furosemida 160 miligramos por día más espironolactona 200 miligramos por día. Cursa con ascitis a tensión, edema blando 4 más, albumina 1.5 miligramos por decilitro, presión arterial 90/50 y refiere enfoque a tratamiento. Ya, escribe cuál es tu diagnóstico y tu tratamiento arriba, ¿ya? Vanessa, escribe lo mismo abajo. Perdón, Daneri, escribe lo mismo abajo. Lisette arriba, escribe acá. Muy bien, Daneri aquí abajo.
Bueno, el diagnóstico ya está, ¿no? Ya no hay mucha duda, ¿no? Escriban el tratamiento. Pero está bien, escriban también su diagnóstico. Pero lo que ya está facilito ya, pues. Elizabeth no ha venido, ¿no? Es falto. Ok, cirrosis hepática complicada. Bueno, normalmente ese diagnóstico como tal no existe, ¿no? Si bien puede haber complicaciones de la cirrosis hepática como un síndrome hepatopulmonar, hepatorrenal, pero en realidad, si hubiera eso, se pone como tal. Así que como complicada así sola, no. Entonces, el diagnóstico, primero que es una cirrosis hepática Child B, y que como acá su compañero ha puesto, está descompensada, porque el paciente tiene ascitis a tensión. Ok. Entonces, dentro de ese esquema de tratamiento, a ver, Lisette, ¿qué has puesto acá? Espironolactona, una tableta 100 miligramos vía oral. Furosemida, una tableta 40 miligramos vía oral. ¿Ese es tu tratamiento? Bueno, como ya mencionó usted, si es descompensada, eso ya sería endovenosa, ¿no? Pero has puesto vía oral acá. Ah, perdón. Sí, es endovenosa. Es como ella está A ver, descompensada, que sería endovenosa. primero de que, a ver, esto de que sea endovenoso es relativo. Es un paciente que ya tiene cirrosis hepática, cirrosis hepática descompensada, pero por la citis a tensión. Primero que el enfoque de un paciente que tiene citis a tensión es que le vamos a hacer paracentesis, por si acaso. Tiene que recibir, si está a tensión, tiene que recibir paracentesis evacuatoria. Y como esto es una enfermedad crónica, ¿ya? Como consecuencia de la congestión portal, al final el tratamiento probablemente podría continuar con su esquema de vía oral, por si acaso. Lo que tendríamos que ver más bien es que si su esquema de vía oral está adecuado. Dice furosemida 160 y espironolactona 200. ¿Está bien esa dosis? Acá, si su compañera pone esto, daría a entender como que la dosis que le están colocando es mucho. La pregunta ¿es mucho? Acá, por ejemplo, ella pone 300 miligramos. ¿Cuánto es la dosis oral máxima que se puede aplicar en un paciente como estos que normalmente son refractarios? La respuesta es, bueno, de furosemida, bueno, esto sí está definitivamente mal, ¿ya? De furosemida se puede administrar hasta 160 como ya está en el caso. Y de espironolactona, en realidad, si yo le tengo que subir la dosis porque me está alcanzando la citis a tensión, tendría que dejarlo en 400 miligramos. O sea, yo puedo todavía incrementar más la dosis. Eso es lo que tenían que haber revisado. Y lo que tenían que haber puesto a modo agregado, en este caso, es de que si le voy a hacer paracentesis, seguro que el paciente va a requerir, ¿qué cosa? Albúmina, ¿ok? Entonces, ¿cómo se utiliza la albúmina? ¿Ok? ¿Qué es lo que me dicen las recomendaciones? A ver, Luzmila. Sí, doctor. Bueno, la albúmina se da cuando ya el paciente tiene ascitis mayor
a 5 litros. Y lo recomendable es variar de 6 a 8 gramos por litro de albúmina. Por litro de paracentesis. O sea, si le sacas 5 litros, entonces vas a necesitar 40 gramos de albúmina. La albúmina, ¿de cuánto viene? Al 20%, ¿ok? La albúmina viene al 20% en un frasco de 50 mililitros. Esta es la presentación que tenemos. O sea, ¿qué significa? Saquen su cuenta, ¿no? 20%, 20 gramos en 100. Pero como es de 50, entonces al final cada frasco me aporta 10 gramos. Si yo acabo de decir que, así es, si yo acabo de decirte que necesito 8 gramos por litro y le voy a sacar una paracentesis 5 litros, entonces voy a necesitar 40 gramos, o sea, 4 frascos mientras yo realice la paracentesis para evitar la depleción de volumen en un paciente que ya tiene hipotensión, ¿no? O sea, es un paciente que está en el límite. Los pacientes que tienen cirrosis hepática suelen tener esos valores de presión arterial. Entonces hay que tener cuidado con los diuréticos de ASA, en ampollas en estos casos, porque puede producir hipovolemia e hipotensión. Así que eso podría agravar, ¿ya? Ok, bueno, hemos terminado. De un ratito, vamos a colocar acá. Ok, prepárense por favor mejor para sus casos. ¿Tienen Doctor. alguna pregunta? Sí, ¿Sí? una consulta. En este caso, ¿es necesario que se haga profilaxis para una posible varices esofágica? Sí, claro, para la cirrosis hepática se supone que todos los pacientes que están con ascitis, ¿ya? O de por sí los que tienen, ascitis no, todos los que tienen hallazgos de hipertensión portal tienen que recibir obviamente terapia para evitar la misma, ¿no? Beta bloqueo principalmente. Estamos hablando propiamente del propanolol, ¿ya? Sí, por supuesto que sí. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Obviamente un paciente con ascitis, atención, pues tiene hipertensión portal, pues, ¿no? Doctor, disculpe, ¿y la restricción de sodio cómo sería en este caso? ¿De sodio? Sí, de miligramos de sodio. Lo mismo que se No, todos los pacientes que están con síndromes edematosos tienen restricción de sodio. Pero lo más importante de restringir ahí es el sodio que viene en comida procesada, enlatada, ¿no? Si ya se está restringiendo eso es suficiente, no tenemos por qué restringir más. Pues suficiente con la terapia ya que estamos administrando diurética, ¿no? Además, estos pacientes lo que tienen más es exceso de agua. Por eso es de que también existen otro tipo de diuréticos que son los bactanes, ¿no? Que ya no son diuréticos natriuréticos, sino son diuréticos acuosos. O sea, favorecen la depuración de agua libre principalmente. Entonces, eso también es parte de la terapia, ¿ya? Lo mismo se utiliza en los pacientes con falla cardíaca. Claro, en nuestro medio todavía no tenemos disposición de uso de los bactanes, pero sí ya se está usando en el mundo. Doctor, una consulta. En el caso de la administración de esta albúmina, había encontrado que se puede colocar sin diluir y diluida. ¿Hay alguna diferencia en la aplicación o en los efectos? No, o sea, lo que pasa es de que los coloides, normalmente, es no la albúmina, sino los otros coloides, o sea, hay varios coloides, ¿no? La albúmina también es uno de ellos. En nuestro medio, lo que tenemos es el AEMACEL, ¿ya? Entonces, hay otros coloides que no se utilizan mucho acá, pero sí en otros países, en los que se ha descrito efectos anafilácticos. Nosotros no tenemos mucho reporte de eso porque lo que usamos son los que menos efectos anafilácticos producen, como el AEMACEL y la albúmina. ¿Ya? Así es que no, cuando se administran estos en bol o por ejemplo, no suele haber problemas. Así que sea diluido o no, casi nos tiene sin cuidado. Más bien, cuando es más diluido, más agua se le va a administrar al paciente y es contraproducente.
Doctor, una